Chao, Abraham. Hoy estamos en el día lunes de la Parashat Bat Hanan. Estamos unos días de Tisha B'Av, la ayuno de Tisha B'Av. Hoy, si Dios quiere, vamos a seguir estudiando lo que es el Pirkei Avot. Estamos en el capítulo quinto. Antes, quiero volver a comentar que tenemos una pequeña oferta de libros, que son 16 libros por $120 con envío incluido desde Israel. Los libros son los siguientes, los mostramos brevemente si empezamos a estudiar. El arte de educar, consejos para educar a los alumnos y a los hijos. Después tenemos resumen de las leyes del año sabático de Rabbi Boyer, los preceptos para toda la humanidad basado en el Rambam de Maimónides. Después tenemos la felicidad en el hogar, consejos para el matrimonio. Después tenemos este libro, la Mishnah, Tratado de las Primicias. Este libro que fue empezar para Yom Kippur, el libro de Yonah y las raíces judías. Después tenemos este libro para pureza familiar, resumen de leyes de pureza. Después tenemos este libro que incluye 4 libros. Vivir como judío, que tiene leyes en el hogar, reflexiones para allá, conoce tus raíces, y Pirkei Avot, Ramos Steinbruch. Después tenemos este libro que también incluye 4 libros, que es la Kipá, Kiddush Hashem, la Kipá iluminando el camino, Kiddush Hashem, Israel, el florecimiento, y que es la conversión, 4 libros en un solo tomo. Después tenemos este libro, Rabbi Eliezer Shar, su legado y su visión, consejos del Torador. Después tenemos este otro libro, Shulchan Alevavot, que son Musar y Alajá. Después tenemos este libro de Zgulot, La confianza en Dios, el ciego del alma, de la edición nueva. Y después tenemos estos 4 libros para los niños, Creciendo Juntos, parte uno, como ven acá. Cada letra, el abecedario, cada letra son 2 fotos más o menos. Después tenemos los números. Después tenemos este libro que son colores y formas, como ven acá, colores y formas. Y como último tenemos el calendario hebreo, como ya mostré. Estamos ahora en Tisha B'Av. Acá tienen la foto que publicamos también en página de Facebook. Está la foto de Tisha B'Av. Y lo que se viene próximamente, si Dios quiere, el mes de Elul. Top. Entonces, estos libros se pueden comprar en mi página zglibrodesjudaísmo.com. Antes de empezar a estudiar Pirkei Avot, quiero comentar al mismo que ya tenemos un video en mi página de YouTube, Zalman Grunman, con respecto a la Megilat Eijá. De todas maneras, quiero comentar, explicar nuevamente las palabras del profeta Irmiau, Jeremías, cuando él vio, o sea, que hay divergencias si él escribió la Megilá antes de que se destruyó el templo sagrado o después que se destruyó el templo sagrado. Él llegué de todas maneras. Acá hay una parte que el profeta nos viene a enseñar qué nos tiene que quedar de Tisha B'Av. Ahí nosotros sabemos que tenemos ayunar. ¿Y después qué? Queda todo igual. Como pasó Tisha B'Av, vino, entró, ayunamos y seguimos todo igual, como si nada hubiese pasado. No, es lamentable que sea así. Entonces, él dice acá, creo que tenemos que fortificarnos en estos días, que si bien nosotros tenemos duelo por la destrucción del templo sagrado, la finalidad de del duelo por la destrucción del templo sagrado no es deprimirse, sino anhelar y solicitarle a Dios que vuelva a revelarse y que volvamos a tener contacto con Él como teníamos en tiempos del templo sagrado. Entonces, acá, el profeta, en el Ja, tiene una parte que él se fortifica en Bitajón. Y yo pienso también que es lo que la mascaná, la conclusión del ayuno de Tisha B'Av, tiene que ser justamente el último versículo de la Megilat Esther, de la Megilat Ja, y también la parte de esta, dice así: Vaomar, Abad Nitzchi, Betojalti mi Hashem. O sea, el profeta ver la destrucción del templo sagrado y cómo el pueblo judío se fue al exilio, el exilio de Babilonia. Entonces pensé que Zeus ya está, se anuló mi fuerza y ya mi esperanza en Dios se terminó. Zehoron y Murdi la Rosh. O sea, le pide a Dios que recuerde su tristeza y sus sufrimientos amargos como una hierba amarga. Zahor Tizkor, Betashoah Harar Namshi, o sea, que me recordé de mi sufrimiento, Pelet Alay, Namshi, o sea, mi alma está muy rebajada por todos los sufrimientos. Ayer le vi al Kenojil, de todos modos, y acá empieza el profeta a consolarse. Acá el profeta necesita agarrar Hizuk de toda la situación lamentable de la destrucción del templo sagrado y se empieza a fortificar.
Sot allí Liví a Kenojil. Esto es lo que voy a poner en mi corazón y por eso lo voy a esperar a él. A él se refiere a Dios. Hazé Hashem Kilo Tamu, Kilo Halur Rahamau. O sea que las bondades de Dios no se terminan. Vimos en la situación de destrucción, como estaban en ese momento, de todas las bondades de Hashem, no se terminaron y no se terminaron del todo, porque obviamente que el pueblo judío sigue en pie, a Misal, Jabe Kayam. Hadashim la Bekarim, Rama una teja. Las bondades de Dios se renuevan cada día y es grande Nemunateja le cobeja, o sea, los que tienen esperanza en ti, tú sos fiel para recompensarlos. Jalquía llega Martí, al quien Amramshi, al quien agiló, o sea, nosotros sabemos que nosotros somos una parte de Hashem, el alma es una parte de Hashem, y por lo tanto voy a tener esperanza en él. Toma Hashem le kovar, le de lleno. Es bueno Dios para quien lo aguardan a él, para la persona que lo busca. Tove Ahim Bedumam de Chuat Hashem. Es bueno para la persona que guarde silencio y aguarde la salvación del Creador. Tobla Geber, Ki Saol Menorah. Es bueno que la persona reciba el yugo de la Torá cuando es joven. Y lleva David que se siente solo y se quede callado, siendo que Dios le decretó el decreto. Y ten Beafar Piu, que se llene su boca de polvo y así quizás va a tener una esperanza para salvarlo. Y ten Levanqueo Leji y sabe Jerpá, o sea, que le entregue a su enemigo su mejilla y que reciba con amor lo que lo avergonzaron. Ki lo itznach leolam Hashem. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a abandonar por la eternidad. ¿Qué pasa? Que vimos que Dios se separó del pueblo de Israel. Ahora eso no quiere decir que por la eternidad lo va a dejar así. Así dice el profeta. Quiero Isnach leolam Hashem. Kimoga verriham. Que roja o sea que si, incluso que la persona, que la persona se trae a sí mismo, se trae a sí mismo el sufrimiento, como va a decir ahora por las transgresiones que la persona comete, aval, de todas maneras, Dios se va a piedad de él con su gran misericordia. Kilo Inamini Boga Gebneish. O sea, que no es algo voluntad del creador que la persona tenga que sufrir. Dios no hizo el mundo para que la gente sufra. Dios hizo el mundo para que la gente lo disfrute y se apegue con él. Solamente que cuando la persona transgrede y se aleja, entonces la única manera que tiene Dios de hacerlo volver es a través de los sufrimientos. Pero no es que Dios quiere que la persona sufra. No para eso hizo el mundo. Haré lo hice ni hacer mitzonosh y neish. O sea, si nosotros vemos que hay mucho sufrimiento en el mundo, no es, esa no es la voluntad de Hashem. Hashem no hizo el mundo para eso. De aquí está sobre la con la Tikva. Si nosotros vamos a ver la gente, los prisioneros que están en la cárcel, no es la voluntad de Hashem. La mujer no más la con la Olam. Le a todos mis padres que ven en Yom, no. O sea, tampoco por su voluntad. Entonces me hallé beta mishpat adamo, me difne Hashem. O sea que también cuando viene el juicio, viene el acusador a acusar a la persona por las transgresiones que él hace, a Dios no está interesado en escucharlo y acusar a la persona. Le abeta dan berribó, Hashem lo ra. Le caqueta dan mishpató. Hashem lo ra beinab. O sea que cuando se ve que hay justicia en el juicio que hay la persona, Dios no está de acuerdo con todo eso. Mise amal bate y Hashem lo tziva. Bien, o sea, nosotros cómo vamos a hacer que algo pasa en este mundo sin que el creador lo decrete. Mi piel ya no te sea arrabot vea todo. Por la voluntad de Hashem, no viene a la persona el mal o el bien. O sea que la persona se busca el bien o se busca el mal. ¿Quién se busca el mal a través de las transgresiones? Y se busca el bien a través del cumplimiento de la Torah. ¿Por qué la persona se queja? Hay muchas personas que se quejan de la corrupción divina. ¿Por qué le pasa esto? ¿Por qué le pasa lo otro? ¿Y qué pasa con vos? Vos así te portás bien, vos sí cumpliste la Torá, vos sí no tenés ninguna falta que te venís a quejarte contra Dios. Entonces, ¿por qué la persona se queja contra Hashem? ¿Quién?
Sino la persona tiene que entender que las transgresiones de él es lo que le provocaron sus sufrimientos. Pesar de la gente me las cobramos, o sea que nosotros tenemos que reflexionar sobre nuestros actos y entender lo que hicimos mal, y así entonces vamos a retornar al Creador. Ni sale va a venir capaz, y que vamos a elevar nuestro corazón junto con nuestras manos. O sea, la cabana es que la persona, vamos a enviar el corazón hacia Dios, que hacia el Dios que está en los cielos. Ya que pasó un marino y los alafta. Y acá voy a decir, y vamos a decir que nosotros transgredimos y nos rebelamos contra ti, y Dios no nos perdonó. Y después acá sigue el profeta diciendo todos las atrocidades que pasó el pueblo judío en esa época de la destrucción del primer templo sagrado. Y después en el final, después termina diciendo el profeta lo siguiente. Naflan Teres Rosheinu, Olanano Gigatano. O sea, se destruyó el templo sagrado y por de nosotros porque transgredimos la Torah. Al ze ayada belibeinu, alele hashueineinu. Por esto, al ze, por esto, entonces está triste nuestro corazón y por él se enseguecieron nuestros ojos, caballero. Entonces, ¿qué significa al ze, ve al ele, más de al ze? Por esto y por él. ¿Por qué dice así? Entonces explican que al ze se refiere a Yosef. Hay dos transmisiones que siguen acusando al pueblo judío: la venta de Yosef y el becerro de oro. Entonces, al Ze Bala Jalomot Ze, o sea, como está escrito en el Pasuk, que se refiere a Yosef, y al L lo deja Israel, como está escrito en el Becerro de Oro. Entonces, son las dos transgresiones que el pueblo judío sigue sufriendo hasta el día de hoy: la venta de Yosef y la venta y el Becerro de Oro. Como se sabe que los 10 mártires, los que los romanos asesinaron a 10 cananitas sagrados, vinieron a espiar a la venta de Yosef. Bien, y como está escrito también con respecto al becerro de oro, que ningún castigo que recibe el pueblo judío que no esté relacionado con el becerro de oro. Alar Tzion Sheshameem Shualim Jubó, por el monte de Tzion, que está desolado, de los zorros van en él, o sea que mismo que Dios prohibió que entre una persona que no esté puro, hasta hoy en día están los zorros ahí adentro del templo sagrado, donde es el lugar, y nada, no les pasa absolutamente nada. De todos modos, sigue diciendo el profeta, Atá Hashem Leolam Teshet, que sale Dolvador. O sea que Dios sigue siendo el rey, mismo que el pueblo judío está en el exilio y el templo sagrado está destruido. Ahora Dios sigue siendo, no le cambia, no cambió en absoluto, como está escrito, Shem Hashem Lo Shiniti. Atá Hashem Leolam Teshet, tú Dios siempre vas a reinar, quizás Jale Dolvador, tu reinado va a ser para todas las generaciones. Por lo tanto, siendo así, entonces Llaman a estas notas, no lo deja a mí, siendo así, ¿por qué parecería como que te olvidaste de nosotros, del pueblo judío? Ya casi 2000 años de exilio. ¿Quién? No lo deja a mí, y nos parece que nos dejaste abandonados en el mar del exilio, con los sufrimientos del exilio. Por eso le pido al profeta, "Shiveno Shemeleja Benayuba Hadesha Menu que quedemos". O sea, nosotros no tenemos fuerza para ser nosotros los que empecemos el Tahrí de Chubá. Sino que le pide al profeta que incline nuestro corazón a Dios para que podamos arrepentirnos y así se van a renovar nuestros días como eran los días anteriores. Y termina el profeta diciendo Kima Osme Astanu, y vimos que el pueblo judío transgredió de manera, muchas transgresiones, y por eso Dios se alejó de nosotros por causa de las transgresiones. De todas maneras, de todas maneras, el castigo ya es demasiado grande y ya no hay ninguna fuerza para seguir. Ahora, ya está, tipo que ya el sufrimiento de los 2000 años ya tiene que alcanzar, y con eso el profeta termina. Realmente nosotros en el Beta Knesset, para no terminar con algo malo, que el que lo castigaste en demasía, para no terminar con las palabras, repetimos el último versículo, menos que queden, que Dios nos ayude a inclinar nuestro corazón para servirte, y así vamos a renovar los días como eran los días buenos.
Así entonces, el profeta, acá en la Midat Tejada, conviene que cada uno vea, lea y entienda lo que se lee en la Midat Tejada, Lamentaciones. Tenemos un video en mi página que explicamos todo, todo de una parte, del principio hasta el final, palabra por palabra prácticamente. Conviene ver. Después vemos que se leen las Kinot, las Lamentaciones, se leen Kinot de, de los padecimientos que tuvo el pueblo judío también en la época del templo sagrado y también en corridas generaciones, las comunidades enteras que se destruyeron en Europa en la época de los Rishonim. Ahora, con respecto a lo que pasó en el Holocausto, hace, ¿quién? En Europa, a través de los nazis y Max Schumann Bezehram. Entonces hay divergencias entre los rabinos, si se pronuncian también Kinot por eso o no. Hay quien dicen que sí, hay quien dice que no, y cada uno seguirá su costumbre. Entonces, esto es lo que quise comentar antes de empezar con que a vos, que Hashem, estos días de Tisha B'Av, se conviertan en días de alegría, como está escrito en el profeta. Entonces, el otro día, en Motzai Shabbat, estudiamos las pruebas de nuestro patriarca Abraham. Yo sé que realmente este video estaba más apropiado para Bereshit y no para esta época que ya estamos en como Moshe Rabbeinu y terminando la Yevat el Humash, empezamos la Parashat Bat Hanan esta semana. De todas maneras, así salió en el orden de Pirkei Avot. Y como ya dije, primero queremos terminar hasta el fin de año, vamos a seguir con Pirkei Avot y según lo que sale, así es lo que tenemos que estudiar. Entonces, ahora vamos a estudiar algo muy interesante, que son los 10 milagros que ocurrieron a los antepasados en Egipto. O sea, nosotros sabemos que Dios, en la época de... Nosotros también, justamente en Tisha B'Av, recordamos el esplendor del pueblo de Israel en la época de Egipto, cómo Dios castigó a los egipcios, sangre, ranas, mandó, mató a los primogénitos, oscuridad, destruyó todo el imperio egipcio. Y el pueblo judío salió, recibió la Torá, y entonces de Israel. Solo justamente recordamos la salida de Egipto dentro de las lamentaciones de Yahweh, porque nosotros queremos que la época de apogeo del pueblo judío retorne. Y como fue en esa época, Dios estaba con el pueblo judío de una manera, todo el mundo tenía temor de acercarse al pueblo de Israel, porque vieron que el Dios de Israel estaba con él. Dios, el creador del mundo, está con el pueblo de Israel, partió el mar rojo, hundió a los egipcios, derrotó a todos los reyes que había acá en Israel, algo impresionante. Y lamentablemente después con las tradiciones del pueblo judío llegamos al exilio. Entonces esa es una de las lamentaciones que se lee en la Jinot de Tisha B'Av, a ver si la encuentro acá. También voy a mencionar un poco lo que está escrito. Acá está Eje Jiménez está en la mitad, antes cuando empiezan las Jinot se separan en partes, aunque todos tienen Pajot y Oter el mismo recordar a Sion, recordar el apogeo del pueblo de Israel, recordar cómo cuando el pueblo judío venía y todos los sufrimientos que el pueblo padeció a lo largo de la historia. Ahora en este momento no la tengo que ver para el próximo video, primero la voy a buscar, o sea, no para el tiempo ahora. Acá está, acá salió. Todo dice así. Es Lucat Bekirbi, Bealosía, Libi, Betetzim Mitzrayim. O sea, dice acá, lo escribió, Bekinaz Lanu Monim Betatobo Shayu Lanu Misman Yisrael Mitzrayim, Betatzarot Shayu Lanu Bechobal Yushalayim. Me suena decir al Esbed, Majabro, Rableza Kalil. O sea, que Rableza Kalil era Montana, si no me equivoco. ¿Sí? Esto cabe que vive la tía Libi, Besetzim Mitzrayim, Kirima, Ira, Alemán, Askira, Besetzim Yushalayim. O sea, cuando el pueblo judío salió de Egipto, era más algo impresionante. Pero cuando salimos de Jerusalén, era todo tristeza y lamentación. אז ישיר משה שיר לא ננשה בציצים ממצרים ויקונן נהיה בנה עיני nió בציצים ירושלים. O sea que el cántico de Moshe Rabbeinu cuando salieron y se partió el mar rojo, una alegría, y no, y que es aquí todo lo contrario, va con el Mia, no Shirim, sino Kinot, lamentaciones. Y así sigue, y al final dice, al final, ¿cómo termina? Dushav Nebuah, Kvot Hashem Nira, Betetzim Mitzrayim,
Nigalá Morá, Berruach Hatumá, Betzim Yerushalayim. O sea, que había santidad y profecía y la honra de Dios que se veía cuando salíamos de Egipto. Y teníamos ahora, cuando salimos del exilio de Jerusalén, entonces era suciedad y espíritu de impureza cuando salí de Jerusalén. Y Nabi Shuab Bechatzrot, Atura Tzim Mitzrayim, Sakato Leven, Akas Halal, Betetzim Yerushalayim, Shulchan Menorah, Bechalil Gutorah, Betetzim Mitzrayim, Elil Betoavá, Upesul Matzavah, Tzim Yerushalayim, Todah Useudah, Ochli Chemdah, Betetzim Mitzrayim, Sazón Besimcha Benase Agón Manajá Beshuvir Yerushalayim. Y acá termina con un pedido que así como cuando salimos de Egipto estaba la Torá, que atestigua a Dios, y también los utensilios del templo sagrado cuando salimos de Egipto, cuando va a venir redención, entonces va a haber alegría, alegría, regocijo, y se va a sacar la tristeza y el sufrimiento cuando vamos a volver a Jerusalén pronto en nuestros días. Amén. Así acá dice, entonces vamos a ver acá en la Mishnah, que también está relacionado con el tema este de las Kinot. Azarán y Sim, Azula Boteno, Mitzrayim, Azará Alayam, es el Makote Vi, a los dos la Mitzrayim, ve Azará Alayam. Azarán y Sim, Azula Boteno, a Makom Bamidbar, Shenemar, Vainasu, Oti, es el Peamim, Velo, Shamu, Bekoili. Entonces está escrito en la Mishnah de Pirkei Avot, que son 10 milagros que le ocurrió al pueblo de Israel en Egipto, que son las 10 plagas, y diez sobre el mar. 10 plagas trajo Kodosh Bujú a los egipcios en Egipto, y 10 sobre el mar. 10 pruebas hicieron los antepasados, se quejaron contra Dios en el desierto, como está escrito que probaron a mí 10 veces y no escucharon mi voz. Que eso es lo que está escrito acá. Después sigue diciendo que hay 10 milagros que ocurrieron en el templo sagrado. ¿Cuáles son los 10 milagros que ocurrieron en el templo sagrado? Lo y pila y ya me reas besar a Kodesh. O sea, cuando una mujer está embarazada y tiene deseo de comer carne, si realmente no le dan de comer lo que ella desea, realmente hay posibilidades de que aborte, de que pierda al bebé. De todas maneras, hubo un milagro, que vimos que había un muy rico olor había de la carne en el templo sagrado. Mismo así, ninguna mujer abortó. Lo decías bajada Kodesh Meolam, nunca se echó a perder la carne de una ofrenda, de las ofrendas, nunca se apareció. No le irá sube beta y nunca apareció una mosca ahí donde estaban los animales, con que los animales muertos, que eso trae moscas y bichos. Nunca apareció algo así. Lo irá que le Kohen Gadol, veía que Purim, el Kohen Gadol nunca tuvo una polución en el día de Yom Kippur. Lo que busca Yamim es la lluvia nunca apagó el fuego de las leñas de la marajá. Verán Itzhak Ruach Getamuda allá, y tampoco el viento movió la columna de humo que había ahí. Verán Itzhak Psulba Omer, Vishte Alejem, Berejen Apanim. O sea que no se encontró que algo que invalide al Omer, a los dos panes y al Ejem Apanim. Y estaban parados Omnit Sufim, un Mishtachavim, Rebajim. O sea que estaban parados, muy apretados. Cuando se prosternaban, tienen lugar para todos. O sea que nunca ninguna serpiente, ningún escorpión dañó a nadie en Yerushalayim. Veló Amar Dam Javerot, salía Macón Shalim Yerushalayim. Nadie dijo, ninguna persona dijo a su compañero que es un lugar, me aprecia este lugar que que me quede en Jerusalén. To. Entonces vamos a ver acá lo que explica acá Rabbeinu Vaya de Bartenura. Entonces dice así. Azarán y Sim, Azul Botero Mitzrayim. ¿Cuáles son los 10 milagros que le ocurrieron a los egipcios a los pasamos en Egipto? Entonces explica Rabbeinu Vaya de Bartenura que se salvaron de las 10 plagas y todas fueron para los egipcios y no a los judíos. Y 10 milagros hubo en el mar. En el primero, Babeku Amaim, se partieron las aguas. Bet, Shenase Ayam Kemin Oel, Benejnesu Israel Tojo. O sea que el mar se hizo como una tienda, como un Oel. Y el pueblo judío se, se ingresó en él. Dichtiv, Nakabta, Memata, Rosh, Perazav. Así es el versículo de Habacuc. Gimel, Shenazaka Kaita Yam Yavesh, Velojon Batit. O sea que otro milagro que se hizo, que el mar
se hizo el mar, cuando hay tierra y agua se hace barro. No, no había barro ahí. Que él se hizo seca completamente y no tenía barro. Steve, Ubnei Israel, el joven allá, que el pueblo judío fue en la tierra seca. Otro milagro que hubo en el Mar Rojo, שקרקעית הים שדרכו בו המצרים שהיו רודפים אחרי ישראל נתרחרח ונעשה חומר בתית, דכתיב חומר מים רבים. ¿Qué? O sea, siendo que para el pueblo de Israel se hizo tierra seca, vamos a decir que también para los egipcios pasó algo así, no, los egipcios no, se hizo como tierra, con barro, se hundieron ahí. מים שמיים הנקפים בקרקע הים לא היו חתיכה אחת אלא חתיכות קטנות כאלה לבנים ואבני הבניין מסוערים זה אצל זה, דכתיב עפר פולרתא ויוסך הים שנעשה כאי פירורים. O sea, que las aguas se hicieron nikpaim bakarka yam, o sea que se hicieron como nikpaim, como se hicieron, como que estaban congeladas, y no eran una sola jatijá, sino que estaban varias jatijot, varios pedazos. מעניין, ו' שנתקשו המים הנקבעים ונעשו קשים בכסלעים, o sea que el agua se hizo dura como unas piedras, שיברת ראשי תרנים על המים, והמצרים נקראים תרנים. זין, שנקצר הים ל12 גזרים, כדי שידעו כל שבט בדרך אחד לבדו, o sea, otro milagro que hubo el séptimo es que cada tribu fue por un, pasillo, que cada uno tenía su camino para ir, que por su parte, cada tribu fue por su parte. Como está escrito en el Coser Ganzule Kisarim, octavo, שקפוא המים כספיר ושוהם וזכוכית, כדי שיהיו השבטים בלתנו, שעמוד האש היה מעיל להם, וזהו שנאמר, חשכת מים ועבי שחקים, כלומר, קיבוץ המים היה, כי העבי שחקים כעצם השמיים לתואר. O sea, otra cosa es que el agua no se hizo como algo que no se podían ver, que se querían saludar, las tribus, una a otra, estaba el agua en el medio. Entonces Dios hizo que sea transparente para que se puedan ver unos a los demás. Son milagros, espectaculares que no son, no eran necesarios para salvarse. Dios quiso que sea algo mamás, fuera de la naturaleza completamente. Que hay uno menos Maim Metukim, Shayu Shotim Otam, no solamente eso, sino que el mar se transformó en agua dulce para que pudieran tomar agua potable. ¿Qué? No es agua dulce, sino agua potable, la traducción, que es agua que pudieran tomar, digo que es agua del mar, ¿qué? זהו שנאמר נוזלים, לאחר שתו מהם מה שרצו, הנותרים מהם היו נקפאים ונעשים ערימות. דכתוב נערמו מים נצבו כמו נוזלים. ¿Qué? O sea, el décimo este, después que tomaron las aguas, se hicieron, congeladas y se hicieron como montanitas. Dictín, el Mumain y su como en Nosrim. Ah, espectacular. Entonces acá el Rabino Gadol explicó los 10 milagros que hubo cuando el pueblo judío, atravesó el mar rojo. Todo, ese macote vía que jugó a la Mitzim Mitzrayim, 10 plagas. Entonces trajo Dios a los egipcios en Egipto, como es Dan Sfardea Kirim, Arot Shrim, Barad Arbe, Hoshech, Makat, Bejorot, Kel, sangre, sapos, piojos, Arob son los animales, Deber es el peste, Shin es como lepra, Barad, el granizo, Arbe, langostas, oscuridad y la muerte de los primogénitos. ¿Quién es el rayo lo trae acá como las iniciales? De Tzach, Adash, la lugar de vertido traje las iniciales. De Tzach, Adash, Bajal, nosotros en la Gada de Pesach, así mencionamos también las Roshei Tebot. ¿Ves el Arayam? Y 10 hubo en el mar. En que negra esa nefiló, Shirat Vayosha, Ramabayam, y 10 en el mar. Entonces aquí otros 10 plagas, otros 10 castigos que hubo a los egipcios en el mar. Como estoy con Ramabayam, Yerabayam, Tubian Suf, Teomot de Hasiumu, Yardum Tzelois, Tirat Ziev, Taros Kameja, Yochilon Gash, Gisamoyan, Tzeluca Oferes, Are ese nefilot. 10 leyonot de caídas, de golpes. Betimaem no lugares que se ponen en filot, se lo Tobatán, se lo Purá. O sea, esto que se lo tragaron a la tierra, se lo consumió la tierra, eso es algo bueno para ellos, porque los enterraron. ¿Qué? Azarán y Serón y Sura, Botel la Kadosh Bohu. O sea, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Nos fuimos de tema. Entonces son 10 pruebas, hicieron se quejaron nuestros antepasados ante Dios. Shnaim Bayam, Ejam Bayirida, Amibri, Kwarim, Pitzray, Bajam Baliam. O sea, 2 fueron en el mar, primero que no tenían agua, ¿qué? Y le dijeron, ¿acaso no hay, cuando el pueblo de Israel estaba siendo perseguido por los egipcios, le dijeron a Moshe Rabbeinu, ¿acaso no hay sepulturas en Egipto que los traes hasta acá para morir? ¿Qué? Y otro cuando ya estaban por entrar a tierra de Israel, Vayabú, Marasa, Bailonu, que cuando llegaron a Mará y Bailonu, Jal Refidim, que el pueblo judío peleó con Refidim,
Shnaim beman, lo tetsu, o sea, dos veces probaron con el man, que no, Dios les indicó que no puedan salir en Shabbat y salieron, Veilla y otro menos, y dijeron que no pueden dejar para otro día el man, y ellos lo dejaron, Datán Babinán lo dejaron, Shnaim Baslav, dos con el Slav, es un animal, Navi, Badeshom y Sheteno Sila Basar, Basar Basheni, Basasu Hashem Kiboy, Ejad Baegel, otro en el Egel, uno de los Mitolenim que se dejaron, y la Marraglim, y ese es el décimo. Eso es lo que está escrito, que me probaron a mí 10 veces y no escucharon mi voz. Vamos a repasar. Entonces son dos en el mar, dos en el man, vamos cuatro. Después tenemos dos en el slav, vamos seis. Con el ave slav, entonces vamos seis. Uno con el negel, en el becerro de oro. El uno con los mitonenim y otro con los marraglim. Bien. Entonces ¿dónde está el décimo? Vea esa suf, ayer Bekirbo, pero tenemos nueve, ¿dónde está el décimo? Vamos de vuelta. Dos en el mar, que dos en el mar, Ejad Baliá, Barón Baraza, Benonu, Ejad Refidim, me faltó el de Refidim, todo. Y faltó el de Refidim, entonces son los diez, entonces dos en el mar, vamos de vuelta, dos en el mar, perdón, uno Refidim, ya vamos tres, dos con el man son cinco, dos con el Slav son siete, después tenemos el Egel 8, Mitonení 9, y los espías son los 10. O sea, las 10 veces que probó judío, probó a Dios. ¿Qué? Allá, vamos siguiendo con la próxima Mishnah, dice que son los 10 milagros que pasaron en el templo sagrado. Que no sé, el Cohen cada uno tuvo polución en Yom Kippur, y porque es una polución que lo dejaba completamente inválido para poder hacer el servicio en el templo sagrado. Que el Fishi Tumay, Otzimikufo, allá la vamos a mejorar y hotel Mishar Tumot. O sea que el que es una polución es algo que viene, si la persona tocó una reptil, es algo exterior al cuerpo de la persona. Pero cuando la persona tiene polución es algo interno. Entonces la tumá, la impureza esa, es muy despectiva. לא קיבלו הגשמים את האש עצי המלאכה, ואף על פי שהמזבח במקום מגולה היה, o sea que incluso que el altar está en un lugar abierto, y más así la lluvia no lo apagaba. ולא ניצחה הרוח את עמוד העשן, שלא יהיה מתמר ועולה. כן, o sea que el עמוד העשן siempre iba derecho, recto. לא ניצא פסול בעולם ושתלך בך הפנים, שאם היה ניצא בהם פסול, קודם מצוותם, לא היה אפשר להקריב אחרים תחתם. שהעומר נקצר בלילה, והיו מרבים לקצור, ושתי הלחם נאפים מלב יום טוב, בין אפייתם דוחי יום טוב, וכן לחם הפנים נאפם לשבת. O sea que, ¿por qué no hubo que se invalidaron ni el Omer, ni los dos panes, ni el Lejem Apanim? Porque si se invalidaban no había ninguna forma de sacrificarlos. Tzufim, la Shon Tzaf, al Plea Maim, moraba caer Luin Hakim Mishleachiv, Ashe Gurra Gleem Netulot, Mina Aretz, Beondim Baavir. O sea, de tanta gente que había en el tiempo sagrado, parecería como si estuviesen flotando en el aire y no estaban en la tierra, tanta gente que había. Que de todas maneras, que un Mishtajabim Rebajim, pero cuando ellos se posternaban, entonces les hacía un milagro y se posternaban con lugar. ¿Cuál es el Rajok me Javeró Arba Amot? Que de hecho lo Ishmael Javeró que Shumit Badé Masquira Voluntad. O sea que cada uno tenía 4 amot, 2 metros casi entre uno y otro. ¿Para qué? Para que no escuche el otro cada uno se confesaba sus transgresiones y para que no, el otro no lo escuche. Entonces eso hacía un milagro impresionante que no, al mismo que no había lugar para estar parados, tanta gente que había. Cuando se posternábamos, hacía un milagro y cada uno tenía 2 metros para estar alejado de su compañero. צה"ל יהיה המקום של ירושלים, גר סיני, לפי שהיה מקום מזמין להם פרנסתן, ולא הוטרח מהם אחד לצאת משם ולומר פרנסתי רחוקה, ואיני יכול לדור בירושלים. O sea que, por cuanto que el templo sagrado le daba parnasá a las personas, nosotros sabemos que hoy en día la situación económica está de mal en peor. Hay que saber que en el templo sagrado había una abundancia, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Está escrito también en los Midrashim, que si los no judíos supiesen lo que destruyeron, nunca lo hubiesen destruido. Porque también para ellos toda el shefa que venía del templo sagrado se perdió a través de la destrucción. ¿Qué? ויש דברים שכתוב בהם כשעלים ולעולים להרג נמש, לא אחד מהם בצל, כשעלה לירושלים מחמת דוחק המקום, צא לי המקום של גשע לי וישבה. O sea que le dice que no había, a quien dicen que la cámara es que quedarse a dormir en Jerusalén porque había mucha gente y nadie se quejó que no estaba cómodo. Hay que saber que ver la presencia divina y ver el servicio divino, como está escrito que Misher lo hace y Jopito Shevivá,
los Radas de Javi Amab, lo que está escrito que Shuabim Ruach HaKodesh, las personas tenían, llegaban a inspiración divina. La situación del tiempo sagrado era algo impresionante, como el pueblo de Israel tenía pegamento a Shem, hasta que llegó lamentablemente la época que se separaron las tribus y empezaron a hacer idolatría, y que fue la época de Rehabam, y Jeroboam Ben Nebat, y ahí empezaron los problemas en el pueblo de Israel, y ahí empezaron el camino a la destrucción, que hasta que se destruyó realmente el primer templo y después el segundo. Top. Entonces, esto es lo que vimos en el día de hoy. Explicamos un poco la Megilat de Han, el deseo del profeta Jeremías de que Dios retorne, nos haga retornar a su camino correcto, al camino de la Torá, y así entonces van a renovar nuestros días, como los días buenos, o los días de apogeo del pueblo de Israel, que tengamos el mérito de verlo pronto en nuestros días. Amén, amén.